Señores estudiantes, vamos a dar inicio con el curso de informática aplicada a la educación. Quienes habla, Luis Santana González, ingeniero en informática. Vamos a observar el capítulo 1, conceptos básicos. ¿De dónde viene la palabra informática? La palabra informática es la división bajo su significado, que es información, mática, automática. De ahí es que viene que la informática es el tratamiento de la información de una manera automática. ¿Qué es información? Información es un conjunto ordenado de datos. Como ejemplo, se muestra un fragmento de una biografía, en este caso de un personaje ecuatoriano, a la cual daré lectura. Juan María Montalvo Fiallos, Ambato, Ecuador, 13 de abril de 1832, París, Francia, 17 de enero de 1889. Fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los presidentes Gabriel García Moreno e Ignacio de Ventimiglia. Como podrán observar, en este fragmento, a lo que se le considera información, contiene un sinnúmero de datos, el cual en conjunto forman la información, conforman la información. Decimos que es un conjunto ordenado de datos. ¿Dónde podemos observar nosotros qué son los datos o cuáles son los datos en este fragmento? Tenemos nombres y apellidos del personaje de quien hablamos. Ciertamente lo que está entre paréntesis habla de la fecha de nacimiento y de una fecha de deceso de quien se está hablando. ¿Qué fue en su vida? Dice, fue un ensayista y novelista. Aquí hay dos datos, ensayista y novelista. Dice además de qué país es, ecuatoriano. Habla de su pensamiento liberal. Este es otro dato, que estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los presidentes. ¿Quiénes son estos presidentes? Pues aquí lo dicen, ¿no? Entonces, todo esto a lo que estamos haciendo mención en este fragmento se lo denominan datos. Y como están ordenados de esta manera, pues forman información biográfica de este personaje. Ahora vamos a ver el significado de datos o el concepto de datos. Datos es la fracción unitaria de la información que en conjunto aportan coherencia y sentido a la misma. Ejemplo, biografía de Juan Montalvo Fiallos. Como habíamos hablado anteriormente, ahora se puede notar que están marcadas cada una de los ítems o de cada uno de los datos que podemos observar en este fragmento. Como les dije anteriormente, esto está dado por un nombre, una ciudad de nacimiento, un país de nacimiento, una fecha de nacimiento en su día, mes, año. Y asimismo, un lugar, una fecha, que en cambio es de deceso. Es como se estila en una biografía ubicar estas fechas, ¿no? Fue un ensayista, aquí tenemos otro dato, fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Como pueden ver, señores, esto es lo que conforma la información. Es un conjunto de datos. Estos datos, si estuviesen de una forma predispuestos de una forma no ordenada y estuviesen, digámoslo de una cierta manera, regados
en este conjunto, en su conjunto, perdón, estuviesen de una manera no ordenada, no tendría sentido esta lectura. Es por esto que recalco, la información es un conjunto ordenado de datos, como se puede demostrar aquí, ¿no? Entonces, espero que quede claro lo que es información y de lo que está compuesta la información, de un conjunto de datos. Y lo que es datos, datos es la fracción unitaria de la información, que puede estar en conjunto y aportan coherencia y sentido a la información, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder dar procesamiento a los datos y por ende a la información. Es la computadora. La computadora, en concepto, es un equipo electrónico destinado al proceso de datos e información de manera automática. Como está dicho aquí, señores estudiantes, este equipo electrónico nos permite procesar la información para poder obtener resultados que de alguna u otra manera nos permitan hacer nuestro trabajo de una manera más eficiente, más rápida, de manera automática. Dentro de las áreas en las que se usan las computadoras, tenemos una gama muy extensa. Sin embargo, vamos a hacer mención a las que mejor o de cierta manera mayormente se destacan, como por ejemplo oficinas, en la salud, en la industria, en el cine y en la educación. En las oficinas es muy cierto que usted imprescindiblemente va a encontrarse con computadoras. En la actualidad no hay oficinas que puedan prescindir de este equipo. Son utilizadas para realizar presentaciones, para obtener documentos, para navegar en Internet, incluso ahora en este momento de pandemia, para formar reuniones con equipos de trabajo. En la salud. En la salud las computadoras son fuertemente utilizadas. En este caso, como muestra la imagen, es utilizada en un centro de imágenes radiológicas, como se puede ver aquí, ¿sí? O tomografías, en las que en las computadoras ya se puede hacer un análisis de las imágenes adquiridas y se puede dar soporte al médico para poder dar diagnósticos cada vez más acertados. En la industria las computadoras permiten formar un conjunto de herramientas para diversas y diferentes formas en las que es necesario programar, es necesario llevar a cabo un diferente procesos. En este caso, como muestra la imagen, como nos está diciendo la imagen, vemos en la industria se le está dando programación a un brazo robótico que ciertamente necesita de datos, necesita de configuraciones para poder ser utilizado o maniobrado. En la educación ustedes mismos están viviendo ya de qué manera las computadoras son un ente primordial y necesario para poder tener clases virtuales. Necesitamos una computadora para poder navegar en Internet, para poder conectarnos con nuestros docentes, para poder tener un contacto a pesar del confinamiento, a pesar de que no podemos asistir a las aulas de clases, pero por medio de esta herramienta podemos estar conectados y estar recibiendo clases. En el cine las computadoras son parte primordial en la producción de películas en las cuales sus efectos especiales mayormente son controlados por esta herramienta. Esta herramienta permite hacer ediciones de video
en una escala muy fuerte, en una escala muy alta, a tal punto de que las últimas películas realizadas con mayores efectos tecnológicos necesitan de una computadora para poderlos programar. ¿Qué tipos de computadoras hemos tratado desde sus inicios hasta la actualidad? Las computadoras analógicas en primera instancia fueron las computadoras que iniciaron la era de estudio o la era de trabajo con estas. Las computadoras analógicas sus características principales eran dadas porque eran de un gran tamaño, puesto que sus componentes no permitían que fueran más o que se redujeran de su tamaño. Necesitaban espacio y sus componentes, por ser análogos quiere decir que se manejaban por tensiones o voltajes, los cuales eran medidos y podían ser calculados sus diferentes procesos, ¿no? Luego de la era analógica pasamos a la era digital. En la era digital se logró una miniaturización de los componentes a gran escala, logrando tener computadoras muy versátiles y muy pequeñas que nos han permitido manejarlas de una manera muy eficiente sin necesitar o requerir de demasiado espacio, ¿no? Tenemos un segmento de las computadoras híbridas. ¿A qué se refiere el término híbrido? El término híbrido se refiere al término en que son parte analógica y son parte digital. Es decir, la computadora híbrida es una mezcla de la computadora analógica con la computadora digital. Pero ¿a qué se debe esta mezcla? ¿O a qué se debe o en dónde se requiere este tipo de computadoras? Mayormente este tipo de computadoras se las utiliza en la industria, puesto que los procesos digitales son muy susceptibles al ruido o susceptibles a las situaciones de vibraciones eléctricas. Entonces, por esta razón, los controles industriales o en el manejo industrial se utilizan las computadoras híbridas, partes digitales y partes análogas, para poder dar efectividad a estos procesos. Vamos a revisar la historia de las computadoras. La primera máquina de calcular mecánica, un precursor de la computadora digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito, de 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números, haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. Como pueden ver en las imágenes, señores, aquí tenemos la caracterización de Blaise Pascal y podemos ver la máquina de cálculo de Blaise Pascal, o también llamada la pascalina. Esta máquina, entre sus características, tenía las principales, que se limitaba a 2 operaciones. Hacía sumas y hacía restas. Como ya se decía, ¿no? Esta era una máquina en la que se necesitaban dar giros de ruedas representando cada uno de los dígitos a sumar o a restar. Estos giros, por medio de sus engranajes, hacían o conectaban con las siguientes ruedas, y estos permitían que se dieran los cálculos de una manera ordenada, de una manera mecánica, pero a la vez efectiva para el fin que se buscaba en ese momento. Estos fueron los indicios ya en la búsqueda de algo automático. Ya la ciencia ya no se conformaba con cálculos mecanizados o con cálculos en los que se llevaban procesos largos. Ya aquí había un indicio de la búsqueda de algo que fuera automático, y eso lo demuestra esta máquina, y fue, como dice la lectura, precursora
fue precursora en que esto avanzara. En 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. Como pueden ver, señores, aquí está la caracterización en una foto del mencionado matemático. Y pueden observar su máquina de cálculo, que era una mejora a la máquina de Pascal o a la pascalina, en la cual las mejoras fueron que se le sumaron dos operaciones básicas más, que fue la multiplicación y la división. Ya podía calcular, ya podía hacer estos cálculos adicionales. El inventor francés Joseph-Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Aquí vemos otro matemático, en este caso inventor francés, el cual utilizó ya términos de programación. Al momento de utilizar estas placas perforadas, como pueden ver en las imágenes, utilizaba placas que tenían pequeñas perforaciones, la cual vendrían a ser de una manera u otra el programa, el cual era seguido el proceso por estos cabezales muy parecidos al de una máquina de coser, el cual iba de cierta manera patinando sobre las placas. Y aquí, como logran ver, si lo logran ver, ven, hay unas pequeñas unas pronunciadas agujas, las cuales al momento de irse desplazando por la placa iban a encontrar estas perforaciones, y al encontrar una perforación ciertamente iban a caer. Al momento de caer, eso iba a provocar una reacción en la máquina, y para esto iba a hacer un proceso. Y es por esta razón que se lo utilizó este inventor en un telar, para que automáticamente hiciera diseños de tejidos. Para eso se lo utilizó. Sin embargo, esto ya iba dando un cierto pronunciamiento a lo que hoy en día le llamamos programación. En el siglo XIX, el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, diseñada para solucionar problemas matemáticos complejos. Como pueden ver, señores, ya en el siglo XIX ya se tendría ya un vestigio mayor, como pueden ver, en una máquina mucho más avanzada, una máquina ya de cálculo, ¿sí? Ya realizaba cálculos más complejos, llamada máquina diferencial, porque era capaz de realizar ya en un nivel más complejo cálculos matemáticos en este caso. El siguiente personaje que vamos a ver se trata de Lady Augusta Ada Byron, también conocida como Ada Lovelace o Lovelace, según como se lo pronuncia. Este personaje era conocido como Ada Lovelace. Fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica, la máquina que anteriormente mencionamos o pudimos ver. Se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. Entonces, esta dama lo que hizo fue trabajar en conjunto con Charles Babbage. En la anterior vista pudimos observar quién fue Charles Babbage, ¿verdad? Entonces, esta dama trabajó con el matemático,
y ella insertó ya términos de programación más formales a la máquina de Babbage, haciendo de que los cálculos y que los procesos fueran llevados por medio de algoritmos. Y estos algoritmos ya fueron constatados como los primeros programas que hicieron de manera automática procesos, y de esta manera se la consideró como la primera programadora de ordenadores. La primera computadora electrónica comercial fue la conocida UNIVAC 1, que esto era el acrónimo de Universal Automatic Computer 1 o Computadora Automática Universal 1. Esto se lo dio en la primera era o en la primera generación de computadoras, que fue dada en los años desde 1944 a 1956. Las características de la UNIVAC 1 es que era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie, podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno, unas 100.000 por segundo. Esto quiere decir que era capaz de procesar 100.000 instrucciones en un segundo. El primer ejemplar comercializado fue utilizado en el Censo Poblacional de los Estados Unidos en 1951. A pesar del avance, la UNIVAC 1 disipaba mucho calor y se requerían cuidados especiales para su operación, lo que lo hacía un elemento muy costoso. Y para poderla operar, también se necesitaba de personas calificadas y personas que estuvieran orientadas, o si no, de otra manera, o mejor dicho, que estuvieran capacitadas al 100% para manejar este computador, lo que lo hacía muy especial y lo hacía complicado. Los circuitos integrados. Este fue el gran salto que nos llevó a los computadores que hoy en día gozamos o de los que podemos estar nosotros haciendo uso. Los circuitos integrados se hicieron posible gracias a descubrimientos experimentales que mostraban qué artefactos semiconductores podían realizar las funciones de los tubos de vacío, así como a los avances científicos de la fabricación de semiconductores a mediados del siglo XX. Con la fabricación de circuitos integrados, o también llamados semiconductores, se miniaturizó de a gran escala los procesos que necesitaban realizar las computadoras para poder llegar a su cometido. Esto nos llevó a reducir sustancialmente el tamaño de las computadoras y hacerlas comercialmente asequibles a la comunidad, y de ahí han sido generadas muchos tipos o subtipos de computadoras que cumplen funciones específicas. Las computadoras actuales son la mejor opción para cualquier tipo de trabajo, ya que cada vez cuentan con mejoras, lo cual es de gran utilidad para la ejecución de las distintas labores. Estas máquinas se han convertido en un instrumento de fácil acceso, con el cual se pueden realizar procesos que resultarían bastante lentos y complejos de no ser por las herramientas con las que cuentan estos equipos. Como pueden observar, señores, en esta parte de la lámina, en la parte izquierda, pueden observar diferentes tipos de computadoras, tablets, smartphones, ¿sí? Todos aquellos son denominados computadores, ¿sí? Todos ellos partieron de la computadora o son parte de la computadora, y ante lo cual nosotros en la actualidad podemos dar uso y gozamos de esta tecnología de diferentes formas. En la siguiente lámina podemos ver, señores, vemos a una persona en medio de un ámbito
tecnológico. Y si no es menos cierto, para todo usamos la tecnología. En los vehículos, en la oficina, en nuestra forma de comunicación, en este caso los teléfonos celulares, en lo que se concierne a la vigilancia, en lo que concierne a la parte industrial y también a la parte doméstica, en nuestros hogares, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera u otra, en nuestra vida actual está integrada la computación o su herramienta primordial, que es la computadora. En la siguiente lámina podemos observar, señores, cómo el planeta o cómo nuestro hábitat, nuestro lugar de vida, está regido por computadoras. Ya ahora estamos conectados por medio de Internet, la red global de información. Podemos nosotros estar conectados por medio de estos equipos. Nos brindan estar informados de una manera muy ágil, muy rápida por este medio. Bueno, a continuación, señores, quiero que observen. He dejado aquí dispuesto un cuestionario del cual ustedes pueden hacer uso y cuestionarse hasta qué punto pudieron ustedes entender esta charla. Pueden pasarlo a su blog de anotaciones y poderlo resolver para poder tener un alcance de conocimiento o poderlo medir de manera autónoma. En esta parte tenemos el primer bloque de preguntas. Vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Ustedes pueden dar pausa al video y poder copiar o pasar a su blog de apuntes estas preguntas y resolverlas sobre todo, ¿no? Esto ha sido todo en este capítulo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima entrega. Muchas gracias.